Hola, hola a todos. Bueno, hoy en este domingo decidí hacer esta live espontánea para compartir un poquito para ustedes. Quero les compartir un poquito hoy sobre algunos temas, alguna filosofia, algumas enseñanzas. Vai entrando aí, os que vayan entrando nesta live espontânea que estamos haciendo acá. Hoy quero compartir com vocês um pouquito algumas enseñanças. Les havia comentado em alguns vídeos, em algumas histórias, que hace 20 anos atrás vine desde Brasil hacia Chile e vivendo nas montanhas de los Andes chilenos, chamada Cóndor Blanco, ¿no? Também Cóndor Blanco é o nome de uma organização fundada por meu mentor, que me ha treinado esses 20 anos. Meu mentor se chama Surjava Solar. Ele me ha ensinado essa filosofia, algumas ensinanças que eu quero compartilhar hoje para vocês. Esta live vai quedar gravada, assim que também por isso não avisei antes. He compartido com vocês acá no Instagram muitas fotos, compartilhando também alguns vídeos sobre a construção, em climas extremos, sobre a natureza. E também les compartilho que uma das coisas que he praticado todos esses anos é a superação integral, né? E também tem que ver com a vida integral. Então, bueno, vine a viver acá em Chile. Eu tinha 19 anos, não? Eu nasci em Florianópolis, Brasil. Não sei se algum de vocês conhecem. É uma cidade allá em Brasília, é uma isla, não? Que tem 42 playas. E, bueno, hasta los 18, 19 anos, tuve muito tempo em las playas. É uma cidade muito bonita. Todos que têm a oportunidade de conhecer algum dia, também vale a pena. Pero chegou a los 18, 19 anos, tuve ganas de cambiar-me um pouco a las montanhas. Algo me chamava. Já a vida que eu estava vivendo allá era buena, pero eu queria aventuras, queria mais coisas, então decidi vir a Chile. Algo me chamou, esta montanha a qual estou vivendo hoje, en este yurt, me chamou para estar acá e eu segui o chamado. Foi algo instintivo, emocional, algo que de mi coração. Los que queiram podem ir ponendo o aviãoncito aí para compartilhar para mais pessoas, porque quando estamos em vivo, quizás eu vou abrir para perguntas, alguns compartilhes, então também, aunque vai quedar gravada, quando estamos em vivo, temos a oportunidade de fazer perguntas, não? Bueno, gente, então, eu vim de Brasil e vim a esta montanha com um desejo muito grande de cambiar, de crescer, de aventurar-me. E chegando acá, pude aprender muitas labores, desde o mais prático, né, a nível externo, como por exemplo todos os trabalhos outdoor, de construção, desde os trabalhos mais básicos, ¿no? De vivir en el campo, en las montañas. Acá hay mucha nieve, ¿no? En el invierno hay las estaciones muy bien marcadas, el otoño, el verano, la primavera. E junto com os trabalhos externos, eu fui me trabalhando internamente também nesta filosofia que meu mentor, Surjava Solar, foi me treinando. ¿No? E fui passando por vários processos de purificação, de superação integral a nível corporal, a nível de liderazgo, de autoliderazgo, e também de superação em los trabalhos outdoor, em la vida de montanha.
¿no? Entonces pude ir aprendiendo muchas cosas y quiero compartir con ustedes un poco de la vida integral, de lo que significa eso. Y para compartir eso, primero es importante ver un poco, ¿no? Todos sabemos la situación de lo que es una vida parcial, ¿no? Hoy en día en la sociedad nosotros tenemos muchos desafíos, la vida a veces es sedentaria, a veces hay mucha gente en los lugares donde vamos, el taco, a veces trabajamos en un trabajo que no nos gusta, estamos en el escritorio todo el día, a veces no nos alimentamos muy bien, las relaciones que tenemos no son las mejores, no estamos satisfechos con eso, a veces la vida en la ciudad, soportamos una vida que no es la que más gustaríamos y bueno, muchas grandes ciudades están colapsando la forma de vida hoy en día, ¿no? Entonces una opción, claro, mucha gente está buscando la naturaleza, las montañas, los bosques para tener una mejor calidad de vida, ¿no? ¿Y qué es una vida integral? ¿No? Una vida integral es una vida que está basada principalmente, yo aprendí que está basada en 4 aspectos. Primero es el aspecto corporal y del área, digamos que podemos llamar el área de la prosperidad, ¿no? Que tiene que ver con toda la parte de nuestro cuerpo y la materia, ¿no? Y principalmente el gran propósito ahí es la conciencia de prosperidad y la energía vital, ¿no? Nuestro cuerpo. Mucha gente es más instintiva, ¿no? Y esa es una enseñanza que me gusta mucho, que es la enseñanza de los centros, ¿no? Porque hay personas que son más instintivas, otras son más emocionales, otras gustan más de estudiar, son más mentales, y pocos son integrales, ¿no? Pero todos tenemos esa oportunidad, pero tenemos una tendencia, ¿no? Por ejemplo, si tú te preguntas hoy, cuando tú vas a actuar, entrar en acción, tú entras en acción más sin pensar, o tú sientes primero hasta sentirte bien para después actuar, o primero tú racionas todos los beneficios o desventajas de entrar en acción para después entrar. Con eso ya empiezas a percibir si eres más instintiva, corporal o emocional, ¿no? Y hay varios tipos de hacer esta lectura. La oportunidad de vivir en la naturaleza es una gran oportunidad porque te puedes pisar en la tierra firme donde están los bosques, el ambiente te aporta energía, distinto a veces de la ciudad, ¿no? Que te resta energía, ¿no? Pero mismo si estoy en la ciudad, debo saber cómo generar esa energía y evitar las fugas energéticas en mi vida, ¿no? Lo que me hace perder energía emocional, perder energía física o enfermarme, o estar preocupado y entrar en la negatividad mental o la falta de conexión. Bueno, en esta montaña que vivo hace más de 20 años, agradezco por esta oportunidad de poder beber agua pura de un río que viene de las nieves, de respirar aire puro de los bosques, de pisar con los pies sin zapatos en la tierra y de poder trabajar todos los días acá en las construcciones, construyendo, caminando en las montañas, haciendo trekking, haciendo trabajos outdoor y pasando por todas las etapas de superación, ¿no? La superación de manera integral es cuando nos superamos corporalmente, cuando nos superamos emocionalmente, cuando nos superamos mentalmente y cuando logramos conectarnos con algo más profundo dentro de nosotros, o sea, más allá de nuestras personalidades, nuestros egos, nuestras máscaras, y cuando logramos conectarnos con quien realmente somos, o sea, despertar nuestro poder personal. Y hoy en día, quizá la vida en la sociedad no nos aporta este despertar de nuestro potencial. Por el contrario, tenemos muchos obstáculos externos y
manhas ou resistências internas, producto de uma não activação deste poder nuestro, ¿no? Entonces, cuando hablamos del cuerpo, hablamos de la energía y del instinto. Vayan compartiendo ahí para más personas, los que puedan ahí. Si quieren hacer algún comentario, pregunta, o si están me acompañando, si el audio está bueno, me compartan ahí. Vamos a hablar un poquito entonces del cuerpo y del área de prosperidad. Alguna pergunta que você pode começar a fazer são algumas básicas, não? Quando falamos de superação integral, é como está, por exemplo, coisas básicas, não? Mi rutina, mi disciplina, não? El ambiente, la casa donde vivo, como está mi rotina, eu duermo muito tarde, despierto muito tarde, ou tenho mi rutina bien, despierto temprano, duermo temprano, me alimento bien, cuido de mi alimentación, de mi salud, soy organizado o soy desorganizado, ¿no? Y principalmente tengo identificado cuáles son mis fugas energéticas o no, porque la pereza, por ejemplo, ¿no? Puede ser una fuga energética. Alimentarme de manera viciosa puede ser una fuga energética, porque aunque seamos jóvenes, en el futuro viene la cuenta, la vida pasa la cuenta, ¿no? Pero lo más importante en esta área es la organización, la conciencia de prosperidad y el lograr la energía vital. Y sabemos que no es simple, porque acá tenemos el gran enemigo que está dentro de nosotros, que es la inercia. Cuando estamos dominados por la inercia, este peso que nos jala para abajo y que nos tiende a dejar en nuestro mínimo potencial, y en este mundo tiene la ley de la gravedad y está también la inercia, entonces nos jala la energía para abajo y nos hace quedar más pesado en una energía más burda. Entonces sabemos que no es tan simple vencer la inercia. Todos queremos, pero no es tan simple. Y para eso yo necesito empezar una etapa que se llama la etapa de la lucha. Todo lo que yo empiezo y quiero cambiar, generalmente en el comienzo es una lucha y yo necesito dar esa lucha. La lucha es como si fueran las raíces de un árbol. La lucha es como si fueran las raíces de un árbol. ¿Qué significa eso? La parte más desafiante, pero necesaria para todo que queremos crecer, que queremos llegar lejos. Lejos quiere decir que lejos de nuestro ego, más cerca de despertar nuestro propio propósito, nuestra autenticidad. Pero todo empieza con la energía, todo empieza con una base, todo empieza con la activación. Y para yo activar esta energía, necesito tener una disciplina diferente. Tomar la rienda de nuestra vida y no dejar el caballo suelto. Cuando no tenemos las riendas, yo creo que se habla así en español, en el caballo, ¿no? Cuando agarramos las riendas, es como si tuviéramos arriba de un caballo y el caballo va para cualquier parte. No somos nosotros que decimos dónde el caballo tiene que ir. ¿Quién es el caballo? El caballo puede ser nuestro cuerpo. El caballo puede ser nuestras emociones, nuestra mente, nuestra vida, ¿no? Ese es el caballo. Entonces, cuando yo tomo la rienda, yo soy el embajador de mi propia vida, el embajador de mi destino. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es el destino que quieres? Mucha gente está realizada profesionalmente y le gusta de su trabajo profesional. Otras no. Entonces, hoy en día, en la vida, hay muchos niveles, muchos destinos, muchas etapas, muchos tipos de personas. Y el estudio de sí mismo y el estudio de una vida integral, ¿qué significa integral? Que trabajamos nuestro mundo interno y también nuestro mundo externo, la profesión, la familia, el trabajo, mi alimentación, los estudios, mis prácticas, hacia dónde quiero ir.
A veces es importante salir un poco del automatismo y detenernos y preguntarnos, ¿para dónde quiero ir? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Tener momentos de eso, pero para eso necesita estar solo en algunos momentos, ¿no? Es un poco más desafiante preguntar para dónde quiero ir, qué quiero hacer con mi vida, o meditar un poco, sentarme a interiorizarme un poco o a separarme de los roles de papá, de mamá, de hijo, de hija, de médico, de abogado, de constructor, de lo que sea, separarme un poco y trabajar un poco la verticalidad. La verticalidad es ir hacia adentro y preguntar quién soy, qué quiero hacer de mi vida realmente. Y en estos momentos de esas preguntas, no vamos a tener la respuesta trascendental de una hora para otra. Pero con la energía y conciencia que tengo, apunto hacia el norte que puedo ver en este momento. Y hacia allá voy, ¿no? ¿Para qué? Para dar la luz de un propósito en mi vida. Sea cual sea el propósito, un propósito noble, ¿no? Vivir una vida integral, valiosa, significativa. ¿Y qué significa eso? Primero, importante saber cuál es mi propósito. Y eso yo voy descubriendo. ¿Qué vine a hacer? ¿Qué quiero? ¿Qué me hace más feliz? ¿Cuál es mi pasión? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué quiero hacer de mi vida? Eso es muy importante, ¿no? Y eso poco a poco, a las veces en los días, me voy preguntando, voy dibujando el mapa de mi mundo interno y mi mundo externo. Y lo primero, para apoyar a salir de la energía burda, de la inercia, porque la inercia no colabora con este propósito mío. La inercia es una herramienta, un factor que te va a llevar al adormecimiento y no al despertar, ¿no? Entonces, cuando estoy hablando de vencer la inercia, es dar la lucha. Y para dar la lucha, antes yo necesito darme cuenta. ¿Darme cuenta de qué? De cuáles son los aspectos en mi vida que yo ya no quiero más. Cuando hablamos de superación, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos de mi vida que yo ya no quiero más? ¿No? Por ejemplo, por lo menos mejorar un poquito mi alimentación, despertar un poco más temprano, dormir un poco más temprano. Quizás aprender algunas competencias que hoy no tengo, ¿no? A praticar más ejercicio. El ejercicio físico, principalmente el aeróbico, es el que me da más energía, ¿no? A bañarme más con agua fría, por ejemplo, es otra técnica, ¿no? Para activar mi energía. No es lo mismo el ejercicio que haces en el trabajo que el ejercicio que haces en una disciplina. La disciplina elimina las fugas energéticas y empieza a activar un poder que está dormido dentro de ti. Que el primer poder, el más básico, es la energía vital. Ahora, ¿es simple? ¿Es fácil? No es. Pero si fuera fácil, todos estarían empoderados, todos estarían purificados, todos estarían felices, conectados y libres. Pero la verdad es que no es así. Estamos adormecidos, estamos intoxicados, estamos anestesiados emocionalmente, intoxicados corporalmente, confundidos y adormecidos mentalmente, y adormecidos quizás espiritualmente. ¿O qué significa espiritualmente? De nuestro propósito, de nuestro poder personal. Entonces, lo primero para activar es la disciplina, la energía. Entonces, ¿cuál es la disciplina que tú vas a hacer a partir de mañana? Y aprovechando que mañana empieza un nuevo mes, el mes de agosto. Mucha gente habla de numerología, el agosto es el mes 8, el 8 de la abundancia integral. ¿Qué es lo que tú vas a empezar a hacer a partir de mañana que sea diferente y mejor que hoy? Agarra un papel, mira cómo está mi cuerpo y mi energía vital. ¿Cómo están mis emociones? ¿Cuál es la emoción que yo más siento? En la área de felicidad, que es la segunda área. Si la primera es el cuerpo, la segunda es el corazón. ¿Cuáles las emociones que yo más siento repetidamente y que no me
no me dejan feliz. Y eso no significa que yo no puedo sentir las emociones, pero ¿cuáles son ellas? En la tercera área, que es la de conciencia, ¿cómo están mis pensamientos, mi mente, mis estudios, mi conciencia, mi autoconciencia? Y en la cuarta área, ¿cómo está mi poder personal? ¿Cómo está la conexión más profunda conmigo mismo? ¿No? Libre de los egos, libre de las máscaras. Entonces, cuando estoy acá en la naturaleza, ¿no? He compartido con muchas personas un poco sobre cómo construir su casa en la naturaleza, ¿no? Con todos los aspectos que una casa necesita. Y en el curso que estoy compartiendo con las personas, hablo un poco de la parte interna, pero también de la parte externa, ¿no? O sea, de cómo debe tener tu casa para que sea una casa integral, para que tu vida sea una vida integral, y cómo tener una casa en la naturaleza, que no es lo mismo construir en la ciudad, ¿no? Cuando construimos en la ciudad, tenemos un tipo de casa, y ese tipo de casa no es los mismos aspectos de esta casa nos sirven quizás en la naturaleza, pero una casa bien preparada en la naturaleza te va a servir para la ciudad, ¿no? Y nuestra casa en nuestra vida también, ¿no? Nuestra casa, nuestro cuerpo, ¿no? También. Entonces, por ejemplo, acá, como les compartí, pasamos siempre por las 4 estaciones bien marcadas. Y acá hay mucha humedad, en las construcciones hay que estar bien protegida de la humedad. Tiene que tener un techo que sea con la inclinación correcta para que puedas tener la protección correcta hacia la nieve, hacia las lluvias, hacia los vientos. Una casa bien volteada en la dirección correcta para que puedas agarrar mejor las luces y la energía solar y el calor del sol. La aislación correcta de tu casa para que puedas estar, no dejar comunicar la temperatura de afuera con la temperatura de adentro. Las ventanas en los lugares correctos de tu casa para que pueda comunicar de manera correcta cuando quieras el ambiente externo con el interno. El aprovechamiento y la inteligencia de la energía de tu casa. Entonces, cuando yo estoy motivando, ¿no?, la gente a construir su casa en la naturaleza, involucra construir una casa bien equipada, pero también involucra la persona tener un nuevo estilo de vida. Y cuando hablo de este nuevo estilo de vida, estoy hablando del estilo de vida que aporta a despertar tu máximo potencial. Y una casa, he visto mucha gente construyendo en la naturaleza, acá en esos 20 años que he trabajado en este ramo de la superación y de la construcción en la naturaleza, he podido ver muchas casas, incluso vienen constructores de Santiago, constructores de la ciudad, que hacen un tremendo proyecto, pero que al final me ha tocado reformar varios proyectos, porque cuando tú no vives en el lugar es desafiante, ¿no? Porque no conoces el clima del lugar. Y cuando no conoces el clima del lugar, vas a construir una casa con la experiencia teórica, ¿no? Con la experiencia teórica de cómo es el clima de ese lugar, y es importante haber vivido, haber pesquisado bien qué es lo que pasa ahí realmente. Entonces me ha tocado hacer varias reformas. Entonces, cuando comparto para las personas equipar su casa, venir a vivirse en la naturaleza o mejorar su calidad de vida, estoy hablando de generar una casa que sea todo terreno.
¿no? Una casa que sea todo terreno es una casa que va a soportar las 4 estaciones, que va a hacer con que usted tenga lo mínimo de mantención posible, porque una de las cosas que más se pierde energía en el decorrer de una casa es tener que estar haciendo mantenciones en la casa todo el tiempo, ¿no? Y eso, lo más importante es hacer una casa que se autorregule, que pueda regularse, que pueda soportar. Entonces, para eso, varios aspectos son importantes. Y en el curso que estoy compartiendo con las personas, explico todas las etapas de esos aspectos que son importantes para la casa, las etapas que involucra la construcción de una casa y tu parte interna, ¿no? Porque mucha gente ya vi que construyeron su casa y al final no estuvieron satisfechos porque la construyeron basado quizás en una carencia, construyeron quizás basado en una necesidad básica y no en realmente la manera verdadera de la casa que sirve para ellos, que no es la misma casa que sirve para otra persona, ¿no? Les voy a compartir aquí un poco algunos aspectos de una casa integral, de una vida integral. Por ejemplo, cuando tú vas a construir la casa en la naturaleza, tienes que saber que debes pensar en el peor clima que hay en este lugar. ¿Cuál es el peor clima que hay en ese lugar? El clima más duro, el clima más extremo, el clima más fuerte, aunque este clima no tenga todo el año. Cuando tú preparas tu casa para este tipo de clima más fuerte y más duro, entonces tú proteges y te preparas para el peor. Si viene lo bueno, está bien, pero te preparas para lo peor. En la vida deberíamos hacer así también, ¿no? Prepararnos para lo peor y saber disfrutar de lo mejor en una casa también, ¿no? Tienes que prepararte para lo peor. ¿Y qué significa prepararte para lo peor? Depende de la zona, del lugar. Si voy a poner acá en Chile, por ejemplo, en las montañas de los Andes, prepararte para lo peor es para 1,5 metros de nieve, 2 metros de nieve. Y una casa, para soportar 1,5 metros de nieve, 2 metros de nieve, tiene que tener algunas condiciones. Por ejemplo, no puede tener terrazas muy grandes, ¿no? Porque eso exige una gran mantención. Se va a llenar de 1,5 metros de nieve en tu terraza. Obviamente, lo ideal es hacer las terrazas con vigas de metal abajo, bien impregnadas con antioxidante, y si puedes hacerla de metal es mejor, va a durar más en el tiempo. O si no, con vigas fuertes de madera, bien entrelazadas abajo también, con unas buenas diagonales, para hacer, y bien impregnadas, para que duren en el tiempo. He visto mucha gente haciendo terrazas con vigas no tan gruesas, con vigas sin estar impregnada o solo impregnada con impregnante natural de madera y no carbolineo. He visto muchas terrazas se echar a perder rápido y la madera es un recurso natural, ¿no? El manejo del bosque consciente, ¿no? Es importante. Entonces, valorar el recurso y hacerlo performar de la mejor manera posible, eso es construir con conciencia, ¿no? Aprovechando bien los materiales, saber poner los materiales correctos en las partes correctas y en los climas correctos. Entonces, son muchas cosas que influencian ahí
cuando vamos a construir nuestra casa. Son muchos aspectos. Por ejemplo, una terraza va a agarrar a veces mucho sol, mucha nieve y mucha lluvia, va a estar a la intemperie. Entonces, es mejor que la parte de las vigas sean hechas de metal y, obviamente, el mínimo espesor de las maderas de terraza debe de ser de pulgada y media para que pueda soportar bien. Y, obviamente, la terraza, lo ideal es que no sea muy grande y que tenga una mantención, eso sí, porque las terrazas necesitan, por lo menos en el primer año, después de las 3 manos que das de pintura, por lo menos después de unos 6 meses, unas 3 manos más para cuidar, y ahí después puedes esperar un poco más y das, no sé, al año otra mantención, porque toda la madera que está a la intemperie necesita mantención. Entonces, en climas extremos no necesitas hacer terrazas tan grandes. Si no neva en tu sector, no necesitas preocuparte por eso. Puedes hacer terrazas muy grandes si no nieva. Si nieva, que es el problema de las terrazas, ¿vale? Otro aspecto importante son los techos y la inclinación, ¿no? Puedes hacer un techo plano que acumule nieve, que no pongas material antes del deslizante, o sea, tijuela asfáltica o cualquier material que no deslice la nieve, pero la estructura tiene que ser muy fuerte, muy buena, y va a forzar, va a hacer trabajar mucho la estructura de esta casa. Entonces, a nivel de techo, es mejor un techo inclinado, ¿no? Un techo que deslize la nieve, que tenga material que deslize la nieve. Por supuesto, buena estructura de envigado en los tijerales, para que tú no tengas que hacer mantención. He visto muchas casas que tienen la nieve, que construyeron, por ejemplo, con tijuela asfáltica, y después hay que quitar un grupo de personas paliando, ¿no?, la nieve. Y lo ideal de tu casa es que tenga lo mínimo de mantención posible. Entonces, la casa está en la área de prosperidad. Los 4 pilares de tu casa interna es el cuerpo, corazón, la mente y el espíritu. Essas são as 4 bases que todos temos. E quando habla de Feng Shui, a construção consciente, hablamos de nuestra relación con el ambiente y la relación de nuestro mundo interno con el ambiente externo. Y cuando hablamos de protección y de proteger tu casa, tiene que estar con todos sus aspectos considerados. Entonces, me ha tocado construir arriba de los cerros, a veces en lugares donde no llega la camioneta. Acá, a veces en las nieves, la línea de luz cae, los caminos se cierran, algunas construcciones que no están aptas para la nieve o para los sectores se humedecen, se pudren, se caen. Y cuando no haces todo eso, las prevenciones, estás ahí, digamos que haciendo como loco mantención para allá y para acá, ¿no? Por ejemplo, otro aspecto que pasa mucho, que he visto pasar, el tema de los calefons, ¿no?, de los aquecedores. Son construcciones donde dejan la intemperie el aquecedor con un techito chico. Y cuando hablamos en clima extremo, hablamos de lluvia, viento, temporales, y que vienen de todas partes, el agua viene de lado a veces. Entonces necesitas tener la área de servicio de los gases, de los aquecedores, bien techada, bien tapada, bien protegida. Otro aspecto importante
para la construcción en clima extremo en la naturaleza son los accesos, ¿no? Porque algún día tienes que trocar el gas, ¿no? De tu casa, ¿verdad? Cambiar el gas de tu casa. O la empresa que venga a cambiar. Normalmente cuando está en la naturaleza, no viene la empresa cerquita de tu casa. Quizás deje el gas cerca y tú vas a trasladar el gas, ¿no? Entonces, si el lugar donde tiene que conectar el gas en tu casa es un lugar que está, por ejemplo, conectado con una parte muy exterior de tu casa, la parte trasera de tu casa, donde tienes que subir un cerro para ir allá, entonces te va a generar una mantención muy grande, ¿no? Si tú vas a poner, por ejemplo, llevar leña para tu casa y tienes que dar toda una vuelta para llegar, eso también no es bueno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante? Los accesos y que tu casa sea una casa práctica, una casa que realmente sea funcional, no solo funcional a nivel de térmico y energético, como también la practicidad de la logística de tu casa es muy importante. Mucha gente construye a veces en clima extremo en lugares que tienen mucho bosque. Y si construimos en lugares que tienen mucho bosque, tenemos que tener mucho cuidado si hay nieve. Me ha tocado salvar casas y desarmar casas que fueron aplastadas por un árbol, ¿no? Entonces, construir en la naturaleza no es lo mismo que construir en la ciudad, ¿verdad? Entonces, si tú estás pensando en construir tu casa en la naturaleza, de una manera integral, que ella sea bien equipada, te invito a clicar en un link en la bio, conocer un poco nuestra página y empezar a seguirnos, que te vamos a apoyar en todas las etapas, recomendaciones y precauciones que debes tener para lograr un buen proyecto, ¿no? Y a nivel interno y de superación, al mismo tiempo, a la par, para que logres ese proyecto vas a necesitar estar con mucha energía, ¿no? Para estar atento, para estar en armonía, para estar lúcido, ¿no? Consciente de lo que estamos haciendo y conectado con lo que realmente quiero y con mi propósito, ¿no? Entonces, esta live espontánea que estamos haciendo acá para ustedes, voy a ver si logro dejar grabada. Acho que foi a primeira vez que estou fazendo acá neste Instagram. Em outro Instagram já he hecho algumas lives, pero neste a primeira vez que estou fazendo aí para compartilhar. Me gostaria quizás ser mais, para ir compartilhando um pouco del aprendizado que he tenido esses 20 anos e lo que vamos seguir aprendendo. Normalmente lo que mi propósito aqui é apoiar um pouco de minha experiência, com minha experiência em las pessoas que querem construir sua casa na natureza para que seja uma boa construção. E mira, poderia estar falando aqui muito tempo sobre todos os aspectos que involucram, desde a parte financeira para optimizar e desde abrir tu mente e tu visão de todo o que poderia ser, ¿no? Isso. Porque há muitas formas, muitas possibilidades, né? Muitos formatos, muitos materiais. Há casa no árbol. Vocês podem ver acá, por exemplo, eu estou em um yurt.
Los yurts son de origen mongol, ¿no? En Mongolia se hacía mucho los yurts. Hace mucho tiempo atrás yo empecé a hacer un yurt, este mismo yurt, pero lo hice con palos del bosque y con coligüe, amarrando con, empecé bien primitivo, amarrando con goma de neumático los coligües, hice una reja y puse los palos del bosque y lo tapé con tela, incluso puse una estufa, esa que está acá. Eso fue en el comienzo de mi impulso a muchos años atrás. Y bueno, los mongoles hacen eso con tripa. No sé cómo se llama eso en español, pero con la cartilaje de animales que son elásticas, y con eso amarraban y cubrían con piel de animal. Y hoy en día ya hay la posibilidad, obviamente, de hacer yurt. Hay muchos con tela que son calentitos, bien revestidos, pero acá preferí hacer uno de madera. Bueno, ese de 2 pisos, tengo el piso de abajo y tengo este piso, acá tengo baño, cocina, y estoy construyendo el piso de abajo también. Hay casa en el árbol, hay casa en A, hay camping house, que son casas en A un poco más chicas o en varios formatos de tiny house. Casa en el árbol es un estilo de casa que me gusta mucho, principalmente en la naturaleza. Me parece bien exótico y me gusta mucho de ese estilo de casa. Entonces cuando voy a vivir en la naturaleza, tengo esta posibilidad de hacer una casa del estilo que yo quiera, ¿no? Sea si yo soy soltero, sea si yo vivo en pareja, o sea si yo vivo en familia, ¿no? Es una posibilidad de construir mi casa de una manera creativa, de la manera que yo quiera, ¿no? Entonces les invito a pensar un poco, ¿no?, sobre qué es lo que quiero hacer. Y a veces la gente tiene ganas de construir su casa para pasar temporadas o para pasar el verano, o gente que quiere realmente hacer un traslado de la ciudad hacia la naturaleza y las montañas, que yo creo que es algo muy conveniente en los tiempos de hoy. Volver a lo natural, a tener un estilo de vida saludable, y puedes ir a la ciudad, a la naturaleza. Hay muchos campos que están cerca de la ciudad para poder vivir ahí tu vida, tener una casa agradable, que te sientas bien, que te promueva el bienestar y que puedas desarrollar tu vida de ahí. O sea, ¿qué significa desarrollar tu vida? Desarrollar tu energía vital, tu propósito, encontrar tu propósito, tu pasión, qué es lo que quieres hacer. Armonizar tus emociones con el apoyo de la naturaleza, limpiar, hacer el río de las emociones fluir. Estar en paz, en conciencia, con la mente plena, con la mente tranquila. Estudiar lo que quieres estudiar, enseñar lo que quieres enseñar. Y a veces incluso meditar, estar en paz, estar más en silencio. Y obviamente va a florecer la creatividad de todos los proyectos, de todo lo que tú quieras hacer. Entonces, hoy fue una live que yo hablé de la integralidad en sí, hablé un poco de algunos aspectos, solamente fue un compartir espontáneo. La primera live que hago en este Instagram de Mountain Building. Y los invito a los que quieran, vayan en el canal, en la link de la bio, en el canal de YouTube. Y ahí también en la bio tengo 2 cursos. Uno que es cómo construir tu casa en la naturaleza, donde voy más en lo detalle, hablo un poco de la parte interna y de todas las etapas para apoyarte y orientarte en este proceso. Es un video que es un curso que hice práctico, de orientar. Ahí también puedes tener sacar tus dudas, puedes tener todos los contactos para entrar. Cualquier persona que quiera saber un poco más o pregunta puede dejar un directo o un comentario acá. Y también
temos aí a metodologia Tu Casa en la Naturaleza, que é algo mais personalizado, ¿no? Porque o curso, lo que hacemos en el curso é uma enseñanza general, ¿no? Porque o curso é um curso gravado e aí está uma enseñanza general para todos. Pero a metodologia Tu Casa en la Naturaleza é mais, é como se for a seguir todas as etapas do curso, pero direcionado, ¿no? Para tu caso, ¿no? Tu história. E também está em nosso canal de YouTube, pode inscrever-se aí. Vou poner mais conteúdos aí também. E vamos compartilhando. Espero preparar uma próxima live para vocês na próxima semana. Ou em la semana que entra agora também. E aproveitemos este novo mês para ir com toda a energia, organizar os projetos que mais queremos realizar e poner um propósito, poner energia, determinação e ponerlos em prática. Les dejo um saludo a todos e nos estamos vendo em los próximos conteúdos e vídeos. Saludos e nos vemos. Bye bye.